Hola, ¿qué tal? Soy Isa García, estudiante de la maestría en manufactura. Voy a presentar la tarea de conceptos básicos de Python 1 de la materia de programación avanzada. En este primer ejercicio, lo que se nos pidió fue hacer un cálculo sobre una panadería. Entonces, como yo inicié es dándole en el encabezado el nombre de la práctica. Después hice declaración de algunas variables que yo iba a utilizar. Utilicé algunos comandos como round para evitar tener una cifra enorme en los números. Después lo que hice por medio de las variables int e input fue pedirle al usuario que ingresara la cantidad de piezas que fueron vendidas, que no son del día. Y a partir de ahí yo me fui a hacer la aparición de los menús del precio por pieza, el precio con descuento y el subtotal. Aquí lo que en esta parte, para de nuevo input del usuario, se le requirió al usuario que agregara, aquí estoy pidiendo solo valores enteros por la cuestión del int, y en el input es la variable que les estoy pidiendo para que puedan ellos introducir un número entero, tanto para el valor del IVA como para el valor del IEPS. Al final, dentro del cálculo, estoy haciendo el que haga la evaluación tal cual se nos está pidiendo. Y el resultado es, aquí está, en la práctica 1, el nombre de la práctica, se le pide al usuario, el precio por pieza aparece, el precio con descuento, el subtotal, el valor del IVA que fue dado por el usuario, así como el IEPS y el valor total. Para la práctica 2 se nos pidió hacer el cálculo del índice de la masa corporal. Por igual, lo que hice en todas las prácticas fue tratar de hacer como bloques o tratar de darle un orden a los datos para poder tener un mejor control de ellos. Igual inicio con el nombre de la práctica, igual conceptos básicos de Python, así es como viene el nombre. Y inicio con unas instrucciones que le estoy diciendo al usuario que se va a realizar una evaluación y que se le van a requerir algunos datos. Utilicé unas variables WH nada más para saber, para inferenciar, que fue el weight y height para darles el valor de peso y altura. Y le estoy pidiendo que ingrese su peso en kilogramos. Estoy poniendo aquí la variable flotante por si el peso que quieren ingresar no es 80, si es un valor que no sea un valor entero. Igual para la altura en los metros. Después de eso hago el cálculo, que agrego otra variable, la cual voy a utilizar en los resultados. Y de igual manera le pido que haga un redondeo, que lo haga a una cifra. Y los resultados estoy utilizando el print y le estoy dando el mensaje de que su índice de masa corporal va a estar dada por esta función. Y aquí están los resultados. Aparece primero el nombre de la práctica, se le da la indicación que ingrese un peso, ingrese una estatura y te indica el valor del índice de masa corporal. Estos valores yo los tomé de mi propia persona. Ahora, para la práctica 3 se nos está pidiendo sobre el cálculo de un ahorro. Aquí igual estoy iniciando con el nombre de la práctica. Hago la declaración de algunas variables que yo voy a utilizar. La R le di valor de valor R como si fuera el rate, que en este caso es del 1.0025, y estoy aquí dándole unos nombres para yo poder tener el control. Y ahora tengo el input del usuario, que le estoy pidiendo que me agregue cuál es su ahorro inicial. Esto va a ser dado por el usuario. Después aquí tengo la serie de cálculos de variables que yo voy a utilizar, así como los resultados, donde yo estoy haciendo por medio del punto format y estoy redondeando la cifra de los resultados que estoy utilizando en los cálculos anteriores.
Entonces aquí en el resultado ya final, al correr el programa, aparece el número de la práctica, cuál fue el ahorro inicial, estos son valores random, el valor del primer año, el del segundo y el del tercer año. Esto es cumpliendo con las especificaciones de que vamos a tener la tasa de interés del 6.25. Ahora para la práctica 4, aquí esta fue un poquito más larga, se nos está pidiendo el cálculo de nómina de un empleado. De igual manera empiezo con el encabezado y hago una declaración de variables que yo voy a utilizar. Y se nos requirió utilizar tried y except para este problema. Entonces igual empecé a pedir por medio de un comando flotante unos que ingresaran las horas trabajadas. Decidí hacerlo flotante porque las horas pudieran ser unos números enteros y eso me iba a ocasionar un error. Y aquí utilicé los comandos if, donde se nos estaba requiriendo que en la primera condición fuera que las horas fueran menores a 40, después que fueran menores a 55 y al final mayores de 55. Para esto utilicé el if y else, que son formatos o son las ecuaciones que yo puedo utilizar aquí, debido a que utilizar if me estuvo provocando un error al correrlo. Entonces fue que vi que estaban estos comandos que puedo utilizar. Después de eso hice la sumatoria o el subtotal de la nómina. Después hice el cálculo del ISR, que de igual manera utilicé el if y para poder definir los rangos, entre los rangos de cuánto a cuánto se iba a calcular el ISR. Y después de esto hice el cálculo de la nómina, tomando en consideración las variables que se nos pidieron. Y finalmente aquí empecé a hacer la impresión del pago de nómina, las horas trabajadas, las horas regulares, extras, triples, el pago por hora, utilizando mínimos y máximos, que eso era para cumplir con las condiciones de la cantidad de horas que se planteó desde el principio en esta parte. Ahora, al correrlo, se tiene que empezamos con la práctica, se le pide al usuario ingresar las horas trabajadas, se le pide también el pago por hora trabajada, y aquí viene donde está el pago de nómina, donde de igual manera separamos horas totales trabajadas. En este ejemplo puse 43.2, de las cuales son 40 regulares, 3.2 extras, triple 0. El pago por hora son 250 y el subtotal son 11.600, y aquí me calcula el ISR, que en este caso es el 10%, y me dice cuál es el pago total. Y para finalizar la práctica 5 es el ciclo de repetición. Aquí se nos pide que hagamos un triángulo de un número que se nos vaya asignando. Entonces aquí de igual manera usé el try y el except para evitar errores de que se agregaran números no enteros y poder dar el mensaje al usuario de que tendría que hacer un número entero. Ahora, inicié con los inputs de usuario, de igual manera que lo hice en los demás. Le estoy pidiendo que ingresara un número entero, le asigné una variable porque esa variable la iba a utilizar. Entonces aquí utilicé de nuevo el if y el for en estos dos, donde le estoy pidiendo que mi n es el número que tendría que ser que no sea menor o igual a 0. Y le estoy dando el mensaje: por favor ingrese el número entero positivo para evitar los números negativos. Después hago la declaración de las variables y los resultados por medio del for, donde le estoy usando for y estoy usando un rango, donde le digo que n va a terminar siendo 0 y el rango va a ir decreciendo en -1. Ahora, para el for le doy para la variable b, igual estoy dando un rango donde le estoy diciendo que a va a ir decreciendo de 1 en 1. Utilizo el print b y utilizo el comando en y estoy dando un espacio para separar
separar los dígitos. Y al final hago uso de print solo para dejar un espacio entre ellos. Y al final, al hacer el uso del except, pongo el print y de nuevo digo que sí es necesario que se usen números negativos. Al correrlo, en este caso utilicé el número 10 y me va haciendo el triángulo que fue requerido, que empieza con 10, regresión 9, 8, 7, 6 hasta llegar a 1. Y es de la manera en el que corrieron estos software. Ok, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.